Bienvenidos a Empresas de Futuro, una serie de entrevistas que pretenden inspirar y ampliar el campo de posibilidades para empresas que quieren liderar el cambio. Porque como dijo el visionario escritor William Gibson, el futuro ha llegado, solo que todavía no está distribuido de manera uniforme. Mi nombre es Marian Sancal y espero que esto te ayude a encontrar la pieza del puzzle que estás construyendo. Juntos lo haremos posible. ¡Comenzamos! Pues bueno, con esto un poco vamos a pasar a la otra parte, que ya es la parte final, que te comentaba que una de mis inquietudes es poder quizás entrever la manera que podemos tener de escalar estas nuevas formas de hacer o de relacionarnos, ¿no? Para mí, el origen de todo parte en la forma en que los seres humanos nos relacionamos, ¿no? Pues con el entorno, con los otros y con nosotros mismos, ¿no? Es como el origen de todo, es esta frase del pensamiento crea el mundo, ¿no? Entonces, estamos viendo cada vez más este cambio de paradigma o cada vez hablamos más en el entorno organizacional, de empresa, ¿no? De organización. Pues ya tenemos, pues eso, tenemos grandes referentes también, como el libro de Frederic Laloux, de Reinventar Organizaciones, y otros muchos que se escribieron antes. Recuerdo, por ejemplo, hay un manual de management de los años 80 que surge en el MIT, que es la quinta disciplina, en el que realmente, si uno se lo lee, están todas las bases de este nuevo paradigma que defiende Laloux, ¿no? Que bueno, hace toda la parte, ¿no? Esta que es muy brillante de incorporar todo eso dentro de la teoría evolutiva, ¿no? Laloux, pero digamos que llevamos ya mucho tiempo, ¿no? Un poco dándole vueltas a, oye, el mundo cambia, el mundo es diferente, es mucho más complejo, ¿no? Y no podemos seguir relacionándonos de la misma manera que cuando surge la revolución industrial, ¿no? Que es un poco de donde bebe esta forma actual que tenemos de organizarnos, incluso de educar, ¿no? Los colegios siguen siendo prácticamente con la pizarra digital, pero en el fondo siguen siendo prácticamente iguales que entonces, ¿no? Y sin embargo el mundo ha dado muchas vueltas ya, ¿no? Una de mis inquietudes es, oye, dentro del mundo organizativo ya incluso sabemos si una empresa quiere transformarse en una empresa autogestionada, ¿no? Una empresa de futuro de las que hablamos ahora. Ya sabemos incluso qué palancas hay que tocar, qué tipo de cosas hay que ir introduciendo, pero si pensamos en cómo escalar eso al territorio, ¿no? Por ejemplo, en España podemos pensar en una comunidad autónoma. Yo tengo un laboratorio de pruebas en Cantabria, en mi doctorado, ¿no? De decir, oye, ¿cómo podemos escalar eso al territorio, que al final es una unidad mucho más compleja, ¿no? O sea, sube mucho la complejidad, con lo cual las cosas que no funcionan en una organización, quizás tenemos que ver la manera de adecuarlas en un entorno en el que ya no tenemos quizá ese paraguas legal, ¿no? Que es la organización, que de alguna manera tiene ciertas reglas del juego que lo hacen más fácil. Entonces, ¿cómo poder escalar eso a un territorio? Porque un poco las hipótesis que yo tengo en mi tesis doctoral es que si cambiamos la forma que tenemos de relacionarnos dentro de los territorios, seremos capaces de construir lo que yo considero que son ecosistemas netamente innovadores, que no son solo ecosistemas de emprendimiento, de nuevos productos y servicios al mercado, de desarrollo tecnológico, sino que es un concepto de innovación mucho más profundo, ¿no? En el que todas las organizaciones y todos los sectores del territorio se organizan de una determinada manera en el que cada uno aporta lo mejor de sí para trascender lo que hay y poder de verdad aportar al bien común, ¿no? Y esto surge también un poco con el tema del COVID, con esta sensación de siempre que se da un diálogo social, ¿no? Vamos, en nuestro país o en nuestros territorios, como en otros países, ¿no? También he vivido en el extranjero y lo he vivido en diferentes países. Parece que siempre que hay un diálogo social hay una parte que gana y otras que pierden, ¿no? Y luego se da otro diálogo y a lo mejor se invierte, ¿no? Y gana una parte y pierde las demás, pero parece que nunca hay como un win-win de todos, ¿no? Y de trascender quizás eso y de aportar al bien común. Entonces, como estoy en plena tesis con la revisión de la literatura, pero también prototipando
nos ha acompañado el MIT en un prototipado que hemos hecho en Cantabria, y están saliendo cosas muy interesantes. Siempre me gusta preguntar a los entrevistados qué opinan sobre este tema de si ven posible ese escalar esas nuevas formas de relación de las organizaciones del futuro al territorio, o de qué cosas creen que son como las bases de todo, ¿no? Sin lo cual no se podría dar un cambio. La verdad es que no lo sé, porque yo llegaré a todas las conclusiones con el doctorado, que lo leeré con mucho interés. Pero, a ver, yo lo que te puedo decir, claro, cuando ya vamos más allá de una organización, ¿no?, que es un territorio, aquí, ¿cuál es el problema? Para mí, al final, son los dogmas, las ideas preconcebidas, ¿no?, y el irnos cada uno a nuestra parcela, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar y que tenemos que mejorar, ¿no? Y además, justamente en un momento como el actual, es, digamos, donde nos vamos a los extremos, ¿no? Cuando hay estas crisis económicas, donde se produce estas diferencias, ¿no?, entre las personas que más tienen y las que menos. Esto normalmente nos dice la historia que acaba normalmente mal, ¿no? Y acaba con, digamos, con sistemas políticos un poco extremos. Entonces, claro, esto para mí, ¿cómo lo podemos cambiar? Si tuviera que hacer una síntesis, sería: esto solo lo puedes cambiar desde el pensamiento, digamos, que piense en el bien común, ¿no? Es decir, que diga, vale, ¿qué trasciende a mí y tiene un impacto para todos, ¿no? Que parece que no, que estamos consiguiendo ponernos de acuerdo en el medio ambiente, ¿no? Parece que estamos llegando a algún tipo de consenso en que, oye, si no hacemos algo, pues esto nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, claro, necesitamos encontrar esos espacios, ¿no?, y esa forma de pensar distinto. Y ya te digo, yo no soy un experto ni mucho menos, pero para mí, al final, volvemos a la persona. Es decir, para poder pensar en el bien común, necesitamos personas que tengan un nivel de autoconsciencia pues medio alto, ¿no?, que sean capaces de pensar no solo en su ombligo, sino que piensen un poquito más allá, y que cuando hagan acciones piensen, bueno, ¿y esto cómo impacta? Y se quiten a la vez de los dogmas, ¿no? Es decir, que digamos, oye, por muy de izquierdas que seas, ¿no?, por muy de derechas, diga, oye, dejamos un momento y vamos a pensar cuál podría ser una solución que nos funcione a todos, ¿no? Y aquí, para mí, hay otro tema que sería también luego los datos, ¿no? Es decir, claro, vivimos en un mundo de datos, pero que están pintados de distintos colores, y entonces parece ya que distorsionamos. Yo creo en potenciar a la persona, darle de pensamiento crítico, facilitarle mucha información que pueda ser cuanto más analítica mejor, y esa persona, digamos, entonces, que sea capaz de su alrededor construir esos territorios, esos espacios comunes que mejoren el territorio. Ese para mí sería la lógica. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, ahí, o sea, seguro que no va a ser fácil, pero para mí partía casi del principio, es de la educación, ¿no? Es decir, lo que tenemos que asegurarnos es que las personas que son adolescentes o jóvenes ahora salgan con unos valores que luego les permitan tener un estilo de relación distinta, ¿no? Y no nos vayamos a ese extremismo. Yo tengo que decirte que durante semanas me he estado planteando lo de Twitter, porque hay tanta... Hay que decir, ostras, yo no sé si quiero estar en Twitter, ¿no? Porque parece ahí que puedes volcar todo lo que te viene ahí y vomitar cualquier idea. Entonces, ahí lo que necesitamos es gente que tenga autocrítico. O sea, ¿vale la pena que yo me dedique un minuto de mi tiempo a criticar a esta persona o sus ideas? Pues quizá ese minuto del tiempo debería dedicarlo a pensar, oye, tiene una razón, voy a mirar su punto de vista, voy a ponerme en sus zapatos, voy a pensar si podemos juntarnos y dedicar un tiempo a algo positivo, ¿no? Y eso parte de la educación. Yo, antes de la pandemia, unas semanas antes, yo viajaba mucho entre Madrid y Barcelona, y me subía al AVE, que ya era como en mi casa, ¿no? A veces en el bar ya me reconocían, hombre. Entonces,
me siento y al lado van dos personas que te prometo se pasaron, el viaje eran 2 horas y media, 2 horas de reloj criticando a un compañero. 2 horas de reloj. Y yo pensaba, oye, esas 2 horas que os habéis pasado criticando todo lo mal que hace, todos los problemas que genera, el mal rollo, oye, ¿y si os sentáis, nada, 1 hora, los tres, os ponéis a hablar de forma poco franca, intentando construir, explicándole vuestro punto de vista desde la no violencia, ¿no? Desde construir? ¿No sería más productivo? ¿No aportaría esto más y conseguiríais una mejor organización, ¿no? Y al final se trata de esto, ¿no? De que todos tengamos un autoconscientes, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Y seguro que, oye, pues que lo estoy diciendo y soy el primero que tiene que hacer ese ejercicio, ¿eh? Pero yo creo que parte de ahí, ¿no? De tener un poco esta mirada más del bien común, ¿no? Que también creo que las nuevas generaciones lo tienen más interiorizado, ¿no? O sea, yo pienso que es algo que llevamos de siempre, ¿no? Que el ser humano en sí ya es así, ¿no? Pero que conforme pasa el tiempo está más marcado, ¿no? Que quizá hemos pasado un bache en el que quizá, pues bueno, se miraba más de forma individual, ¿no? Sí. Y que quizá estamos ahora yendo más a pensar en lo colectivo y que todos estamos vinculados, ¿no? Es que ya no es un tema ni de regiones ni de países, ¿no? Es un tema global, ¿no? O sea, la pandemia, ¿no? O sea, sí, podemos vacunar a toda España o todo Estados Unidos, pero si no se vacuna al resto del mundo, pues tampoco lo vamos a solucionar, ¿no? Y como este problema hay 50.000 que hay que pensar ya más allá de las regiones, sí, y pensar a nivel global. Totalmente. Bueno, me encanta la conversación. Se me han venido como 2 ideas a la cabeza, así para cerrar. Una tiene que ver quizás con el nivel organizativo, que es, al final la humanidad surge alrededor de una hoguera. O sea, no debemos olvidar que lo realmente humano es conversar, es escuchar, es compartir, es siempre en grupo, ¿no? En conjunto. Y luego, por otro lado, estaba pensando, cuando hablabas de los dogmas, ¿no? Porque creo que una de las cosas que nos pasan es que confundimos nuestra identidad con nuestras creencias. Y las creencias cambian porque uno va creciendo, ¿no? Y lo que tú pensabas con 12 años no lo piensas con 20, y lo que piensas con 20 no lo piensas con 30, ¿no? Entonces, ser capaz de digamos, como dice, o como decía el biólogo Humberto Maturana, que me encanta, ¿no? Digamos que el ser humano es amoroso por naturaleza, ¿no? Decía, no es ni bueno ni malo, es amoroso, ¿no? Tenemos esa naturaleza, entonces no hace falta quizás que ahora planteemos otra teoría o otro dogma, ¿no? Porque eso en el fondo lo que tiene por debajo son unas creencias que hacemos como verdaderas y todas las demás falsas. Quizás lo que haga falta para hacer frente a los retos que tenemos es volver a esa humanidad, ¿no? De querer convivir con el otro, simplemente, ¿no? Querer convivir con el otro. Y creo que esta conversación ha tenido mucho que ver con estos aprendizajes, así que muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Pues a ti, oye, un placer, y nada, te animo a seguir con estas entrevistas, que las voy a seguir atentamente. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La próxima semana más. Si quieres compartir con nosotros, déjanos tus sugerencias y comentarios para saber qué te ha parecido. Y para no perderte nada, suscríbete al canal. No lo olvides, juntos lo haremos posible.